Hola a todos, bienvenidos a este video que hemos preparado para ustedes, para poder observar un tema interesante, como es el reparto de utilidades. Vamos a adentrarnos a esa aventura con algunos puntos esenciales que tenemos que establecer y que de alguna manera también lo podemos observar dentro del ejercicio de la determinación de dichas utilidades. Ya que estamos en proceso, vamos a compartir la pantalla en este momento y vamos a poder apreciar esta situación. Dentro de la participación de las utilidades en la cual los trabajadores están involucrados para este ejercicio 2021, podemos observar que en esta partida vamos a encontrar qué es el reparto de utilidades, tomando en consideración que es un beneficio o un derecho que está establecido dentro del derecho común en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que vamos a observar también cómo en el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo nos establece precisamente la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, tomando en consideración que abarcamos en la Ley Federal del Trabajo del artículo 117 en adelante, y obviamente ese reparto de utilidades que ahorita estamos observando, y como ya mencionaba, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del artículo 123 en el apartado A, en la fracción novena, podemos identificar que los trabajadores tienen un derecho de recibir o de percibir esta participación de las utilidades. Aunque el trabajador ya no esté vigente de cualquier forma, como es una situación realizada en el ejercicio fiscal anterior, por eso es que tiene el beneficio, tiene ese derecho. Y de igual manera, podemos apreciar cómo viene la determinación para efectos de la renta gravable de esta participación a los trabajadores en las utilidades. Y aquí podemos apreciar un pequeño esquema muy sencillo: ingresos acumulables menos las cantidades no deducibles consideradas dentro de la fracción 30 del artículo 28 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y de alguna manera también a ese total de ingresos se le va a disminuir la deducción autorizada, tomando en cuenta también que ahí vamos a obtener la renta gravable, la cual va a tener la aplicación de acuerdo a la comisión de esta situación del reparto de utilidades, con el efecto de ese 10%, ¿no? Y de alguna manera vamos a obtener esa cantidad o esa cifra que se va a distribuir entre cada uno de los trabajadores. Y que de alguna forma también es importante observar, porque la manera de cómo se determina y cómo se establece para ese reparto en cada uno de los trabajadores, considerando que nos marca lo que ya mencionaba dentro de la Ley Federal del Trabajo en ese artículo 117, y que nos va a permitir visualizar cuánto le corresponde a cada uno de estos trabajadores, ¿no? ¿Cuál es de ese porcentaje que estamos observando, que es el 10%, cuánto le va a corresponder a cada uno de ellos? Sobre todo porque la Ley Federal del Trabajo establece que un 50% se va a repartir de acuerdo a los días laborados, y el otro 50% correspondiente a ese 10 se va a distribuir tomando en consideración el ingreso obtenido de cada uno de ellos. Entonces, ahí podemos apreciar esa situación importante, ¿no? De cómo podemos hacer o cómo podemos establecer ese reparto. Más adelantito esperemos que tengamos algo de tiempo y vamos a poder observar en el esquema cuantitativo cómo debería de quedar ese cálculo matemático, ¿no? Por eso es que aquí en la misma Ley Federal del Trabajo, dentro del capítulo 8 que ya les mencionaba,
donde establece la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y que en su artículo 117 nos establece que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, que prácticamente es lo que estamos apreciando en este punto. Y de igual manera, en el artículo 118 nos menciona que para determinar el porcentaje a que se refiere ese artículo 117, la misma Comisión Nacional realizará obviamente una investigación, practicará esa verificación para identificar si ese 10% es conveniente para el sector laboral, para la situación de los trabajadores en las empresas. Y obviamente entran otros factores a considerar porque de alguna manera estos estudios permiten identificar y visualizar cómo se encuentra esta condición, ¿no? Sobre todo en el aspecto de la economía nacional. Sabemos que actualmente estamos viviendo una cuestión drástica desde el 20 de marzo del año pasado, es decir, del 2020, donde para muchas empresas les fue demasiado difícil el poder seguir operando de manera normal. Algunas se adaptaron a estas cuestiones, pero la mayoría de las empresas tuvo una gran afectación que llegó incluso a colapsar en este periodo del 20 de marzo del 2020 a la fecha que estamos actualmente y que todavía no se recuperan esas actividades, esos ejercicios, ¿no? Por eso mismo podemos apreciar que dentro de lo que marca el capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos vuelve a mencionar con respecto a la Comisión Nacional y obviamente el realizar esa revisión de ese porcentaje. Por eso también es importante que dependamos, observemos, identifiquemos ese 10% como tal hasta que no haya una modificación correspondiente. De igual forma, en la misma Ley Federal del Trabajo nos establece que la comisión constituye esa participación, sobre todo basándonos en todos los aspectos económicos, financieros de lo que se está viviendo, ¿no? O de lo que se haya vivido en ese ejercicio, porque el reparto de utilidades que viene en este periodo o en este mes de mayo corresponde al ejercicio fiscal anterior, es decir, al año 2020. En el cual, como ya les mencionaba, no solamente se ve afectada la utilidad de las empresas, se ve afectada la percepción de los trabajadores, se ve afectado el impuesto correspondiente al gobierno, al Estado, dentro de lo que marca el mismo Código Fiscal de la Federación y que fortalece la misma Ley de Impuestos sobre la Renta, que dentro de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021 estamos hablando de una captación considerada de casi 7 billones de pesos en este sector, en este impuesto. Tomando en consideración que es una cifra bastante elevada, es muy complicado aventurarse a pensar de que sí se va a lograr esa captación, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar ese tema para otra discusión más adelante. Y aquí podemos observar también la parte de las obligaciones, que nos menciona quiénes son los sujetos obligados al reparto de utilidades. Dentro de las mismas condiciones nos establece, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, que las personas físicas o las personas morales obligadas al reparto de utilidades son todas aquellas unidades económicas dentro de los sectores como producción, como distribución de bienes o comercialización también considerada, o servicios y en general. Por eso aquí podemos ver dentro de esta lámina que estamos observando la parte que nos establece las empresas que se fusionen, traspasen o cambien su nombre por razón social, también siguen con esa obligación. Así también las empresas que cuenten con varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios. De igual manera, podemos apreciar que las asociaciones o sociedades civiles constituidas sin fines de lucro. De igual forma, las sociedades cooperativas que tengan a su servicio personal administrativo y asalariado,
Y por último, los contratantes dentro del régimen de subcontratación, que más adelante vamos a tomar esa parte como tal para poder discutirla, ¿no? De esta forma también podemos apreciar que los sujetos exentos al reparto de utilidades, ¿quiénes entran dentro de este rubro? Aquellas empresas o instituciones que no tienen obligación de repartir utilidades a sus trabajadores, y aquí podemos ver 6 partidas importantes. En principio, las empresas de nueva creación y que se encuentren dentro del primer año de funcionamiento, porque regularmente están en proceso de recuperación, principalmente la inversión. Asimismo, las instituciones de asistencia privada y de igual forma las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Obviamente también podemos apreciar aquellas empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Entonces, porque aquí nos está permitiendo visualizar el nivel de inversión o de inyección de recursos que éstas requieren para poder continuar en ese tipo, en esa situación de producción, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas, que ya observamos también dentro de la ley de aquellas empresas que son establecidas dentro del sector paraestatal, ¿no? Institutos o instituciones y empresas también ubicadas dentro del sector paraestatal. Y de igual forma las empresas de las industrias extractivas de nueva creación durante su periodo de explotación. Entonces, es muy importante identificar cada uno de estos elementos porque en muchas ocasiones existe esa inquietud o esa incertidumbre. ¿Me tocará reparto de utilidades? ¿Habrá en este momento un recurso? Mucha gente, si no es que el 99% de la población, está a expensas de cualquier pequeño o gran recurso que les llegue como beneficio, como apoyo para poder continuar en esta etapa de la vida, ¿no? Porque sabemos la situación que se está viviendo actualmente dentro de nuestro territorio. Así también podemos observar aquí los trabajadores con derecho a participar en las utilidades. ¿A quiénes les toca? ¿A quiénes no? Aquí podemos apreciar lo siguiente. Todos los trabajadores que presten a una persona física o moral un trabajo personal subordinado, entendiendo que dentro de la misma Ley Federal del Trabajo establece quiénes son aquellos trabajadores, lo soporta la misma Ley del Seguro Social, lo considera también la misma Ley del Impuesto sobre la Renta, y obviamente aquí podemos apreciar que cualquiera que sea el acto que le dé origen mediante el pago de un salario. Y recordemos que la partida de salario dentro del artículo 82 de la misma Ley Federal del Trabajo al 84 nos establece cuáles son las condiciones que deben de integrar esas partidas consideradas como salario. Tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas donde laboran. ¿Quiénes? Trabajadores de planta, trabajadores por obra o tiempo determinado, ex trabajadores de planta, porque les decía que no es lo que estén percibiendo en este momento, lo que estén laborando actualmente, sino que corresponde al ejercicio inmediato anterior. Es decir, si estamos hablando que en el 2021 se va a repartir las utilidades, corresponden a los beneficios del año 2020. Los extrabajadores por obra o tiempo determinado, es decir, aquellos eventuales, los trabajadores de confianza, los trabajadores del establecimiento de una empresa y de igual manera los trabajadores bajo régimen de subcontratación. También podemos establecer o considerar aquellas personas excluidas del reparto de utilidades que de alguna manera nos vienen a mencionar dentro de la misma Ley Federal del Trabajo en su artículo 127 y correspondiente a la fracción primera, donde nos menciona que los directores, administradores, gerentes generales de las empresas no participarán en este beneficio. Las fracciones sexta del artículo 127 de la misma ley mencionada anteriormente, es decir, la Ley Federal del Trabajo, nos establece que los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades. Recordemos que aquí en la Ley del Seguro Social ya están considerados los trabajadores domésticos, ¿sí?,
efectos obligatorios, porque tenemos esos dos regímenes dentro de la ley del Seguro Social, los voluntarios y los obligatorios. Entonces, los del sector doméstico, los trabajadores domésticos, ya forman parte del régimen obligatorio para efectos del Seguro Social. Las personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación, así como también los profesionales técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios a una empresa, así como también los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal, que en este caso corresponde al ejercicio 2020. Y también vamos a poder apreciar aquí el reparto, cómo llevamos a cabo ese reparto. Sobre todo porque hablamos, de acuerdo a la comisión, de el 10%. El reparto de utilidades de 2021 corresponde obviamente al ejercicio 2020, debe proporcionarse dentro de los 70 días después de pagar ese impuesto anual. Esto quiere decir que las personas morales tienen como vigencia hasta el 31 de marzo y las personas físicas al 30 de abril. Más que para efectuar el reparto de utilidades, para presentar sus declaraciones anuales. Y con base en esas declaraciones, obviamente vamos a tener la visualización de cuánto le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? A cada uno de estos trabajadores. Y obviamente con base a ello vamos a poder apreciar cuánto, de acuerdo al cálculo que tenemos visualizado dentro de la Ley Federal del Trabajo, el 50% de acuerdo a los días laborados y el otro 50% de acuerdo a la participación que tengan ellos con respecto al ingreso percibido. De esta manera también podemos identificar aquí un pequeño esquema donde vemos las etapas, los plazos, la fecha límite, el fundamento legal para efectos del reparto de estas utilidades. Hablamos de ejercicio fiscal correspondiente. Obviamente, si nos vamos hacia atrás, lo que se obtuvo en el 2019 se tuvo que haber distribuido en el 2020 dentro de esos meses que ya marcábamos en cuanto a los plazos. Si fue el ejercicio 2018, tuvo que haberse repartido en el 2019. Por eso es que lo que se está previendo para este 2021 corresponde al ejercicio 2020. Y de igual manera aquí podemos ver la presentación de la declaración del ejercicio de impuestos sobre la renta por la empresa, establecida en la Ley de Impuestos sobre la Renta dentro de el título, obviamente, de personas morales, dentro del artículo 9, y de ahí en adelante establece, obviamente, quiénes están obligadas a presentar la declaración anual como personas morales, y obviamente dentro de los 3 meses siguientes es cuando viene el término o vence el término, como vemos ahí como fecha límite, el 31 de marzo de cada año, obviamente. Y también podemos apreciar en el artículo 86, fracción sexta, de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Entonces, en este pequeño esquema lo podemos apreciar, y de igual manera, cuando es de esta forma, se debe de entregar la copia de la declaración a los trabajadores para que puedan apreciar cuánto es el recurso. Obviamente, a partir de esto se tiene que hacer una serie de operaciones, una serie de cálculos para poder distribuir, como ya les mencionaba, la parte que corresponde en días y la otra parte que corresponde de acuerdo a el ingreso obtenido durante ese ejercicio fiscal. También podemos apreciar que hay trabajadores que no cumplen los 365 días del año, porque entraron después, porque salieron antes de terminar el año, hablamos de un ejercicio irregular, pero también podemos apreciar aquellos que cumplieron cabalmente los 365 días del año. Automáticamente de ese 50% que se va a repartir con base a los días laborados, ya pueden considerar totalmente su percepción. Cuando, con respecto a los salarios, va a haber diferentes aportaciones por lo que respecta a cada función de cada uno de los trabajadores, ¿no? Y en la cuarta partida que vemos aquí en este esquema, hablamos de la integración de la comisión mixta que formulará el proyecto que determine la participación de cada trabajador. Y hay una serie de vigilancia, una serie de observaciones para que se dé el cumplimiento de este reparto de utilidades. También podemos apreciar en este número 5 que podemos observar aquí, la revisión de la declaración del ejercicio de la empresa por los trabajadores.
aunque aquí la vigilancia de que se determine correctamente es a través de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público por sus diferentes organismos como el Servicio de Administración Tributaria, y debe de considerar que esté presentada completamente esa declaración donde se pueda observar el beneficio de la utilidad fiscal del ejercicio 2020. Con base a esa utilidad se hace la determinación, como ya veíamos en las láminas anteriores, se le disminuye la parte de los no deducibles, se le disminuye los deducibles, y obviamente a esa determinación es cuando se le va a establecer el monto del 10% que le corresponde a la clase trabajadora. Hablamos aquí del pago de las utilidades también, que dentro de los 60 días posteriores a la fecha de la presentación, si hablamos que el plazo vence al 31 de marzo del ejercicio posterior, vamos a establecer 2 meses, es decir, al 30 de mayo ya debe de estar distribuida esa participación de las utilidades. Y de igual manera, en el artículo 122, como ahí podemos apreciar, primer párrafo de la Ley Federal del Trabajo y el reglamento de los artículos 121 y 122 de la misma ley. También podemos identificar aquí la presentación del escrito de objeciones ante la autoridad fiscal. Y de igual forma los 60 días, ¿no? Aunque los plazos dependen si es persona física o si llega a ser persona moral. Y obviamente aquí podemos identificar también cómo viene reestructurándose la reforma laboral con respecto a las outsourcing por efecto de la subcontratación laboral. Y de igual forma también es un tema que vamos a estar discutiendo en un video más adelante, pero vale la pena adentrarnos aquí un poquito, por lo que en esta reforma se observa lo siguiente. Se prohíbe la subcontratación de personal y solo se permitirá la de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante a la que se dedique el contratante. Y también podemos apreciar que en cuanto a las perspectivas de el tema de la PTU, la propuesta de la reforma al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y de igual manera sobre el promedio de los últimos 3 años, lo que resulte más benéfico o favorable para los trabajadores. Habrá obviamente una comisión mixta de ese reparto de utilidades, por lo que es un derecho que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una obligación de los patrones establecer ese recurso respectivo, y de igual forma, de acuerdo a lo que marca el artículo 132, fracción 28 de la Ley Federal del Trabajo, donde nos establece que el patrón está obligado a proporcionar a la comisión las nóminas. Sabemos que hoy día esas nóminas ya van con respecto al timbrado de los recibos y que deben de estar de acuerdo a los tiempos inmediatamente después de que se hagan los pagos a los trabajadores, y de igual forma más que listas de raya y de asistencia para poder ubicar cuánto percibe con base a qué salario cada uno de estos trabajadores, ¿no? Y obviamente tenemos también la integración, funcionamiento y facultades de la comisión mixta para esta participación de las utilidades. Como podemos apreciar aquí, la integración se recomienda que la comisión mixta de participación de las utilidades, a que se refiere la fracción primera del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, se integre dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que el patrón entregue a los trabajadores la copia de su declaración del ejercicio. Porque en muchos de los casos los trabajadores tienen esa incertidumbre. ¿Cuánto se obtuvo de ganancia? ¿Hubo ganancia para la empresa? Se considera obviamente de acuerdo al esfuerzo realizado durante los 365 días del año para la mayoría o para algunos de los trabajadores. Por eso es que están pendientes de cuánto les va a tocar. Y obviamente la función de la comisión mixta, que está completamente establecida para este cargo, elaborar el proyecto que determine el reparto individual de cada trabajador, es decir, cuánto le corresponde de ese recurso a cada uno de ellos. Y obviamente las obligaciones, entregar al patrón el proyecto de reparto de utilidades aprobado por los integrantes de la comisión mixta. Agradezco de alguna manera la participación que ha tenido con este pequeño video, y vamos a continuar
entregándoles otras aportaciones para los que tengan alguna inquietud o alguna duda de cálculo, de determinación, de cómo aplicarlo. Con todo gusto estaremos respondiendo sus inquietudes y sus dudas. De todos modos, se pueden poner en contacto, ahí tienen los enlaces y con todo gusto estaremos el equipo de trabajo participando con ustedes.